Radio UNAM es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora. La Facultad de Derecho de la UNAM y Radio UNAM presentan... Toda sociedad requiere para su funcionamiento regirse por valores, principios, normas e instituciones. A diario escuchamos, leemos y opinamos sobre temas relacionados con la legalidad. Pero, ¿verdaderamente conocemos nuestros derechos y obligaciones? Tu participación es indispensable. Acompáñanos. Derecho a debate. En la cultura de la legalidad participamos todos. Conduce Diego Guerrero. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Derecho a Debate. En la cultura de la legalidad participamos todas y todos. Mi nombre es Diego Guerrero y como cada martes les agradecemos que nos sintonicen por el 96.1 FM. Estás en Radio UNAM. El día de hoy me acompaña en la conducción, estudiante de la Facultad de Derecho. Actualmente tengo el enorme gusto de tenerla, compartir las aulas con ella en su carácter de estudiante, yo como profesor, y Carolina Cárdenas, bienvenida a Derecho a Debate, en esta ocasión como locutora invitada. Hola Diego, muchas gracias por invitarme, muchas gracias a todos ustedes por abrirnos este espacio y estoy muy agradecida por estar compartiendo este momento con los radioescuchas. Gracias Carolina, el día de hoy vamos a hablar del libre desarrollo de la personalidad. ¿Qué sabes sobre este tema, Carolina? El derecho al libre desarrollo de la personalidad tiene un antecedente en las constituciones europeas que buscaban proteger la dignidad de las personas, en consecuencia de las atrocidades y excesos acontecidos durante la Segunda Guerra Mundial. La Ley Fundamental de Bonn de 1949 es la primera en brindarnos un respaldo en su artículo 2, donde se menciona lo siguiente: toda persona tiene derecho al libre desarrollo de su personalidad, siempre que no viole los derechos de otra ni atente contra el orden constitucional o la ley moral. Pero, ¿qué es el derecho al libre desarrollo de la personalidad? Pues es la capacidad de ejercer y desarrollar el derecho al libre ejercicio de autonomía para alcanzar los niveles de desarrollo deseables. Es preciso enmarcar al individuo en un contexto en el que se tenga garantizada la satisfacción de sus necesidades básicas y pueda proyectar su acción en la plenitud del disfrute de sus derechos, por lo que también es considerado como un derecho fundamental, debido a que representa la base de garantizar la dignidad y equidad de todos los seres humanos. Bien, bueno, pues este es un panorama de lo que es el libre desarrollo de la personalidad. Vamos a escuchar las voces universitarias, qué sabe, qué conoce nuestra comunidad sobre el tema que vamos a abordar el día de hoy, y regresamos a los micrófonos de Radio UNAM. Estás en Derecho a Debate. Las voces universitarias. ¿Sabes qué es el derecho al libre desarrollo de la personalidad? Lo que yo entiendo es que es la libertad que tú tienes de decidir tu entorno, el medio en el que te vas a desenvolver, las personas con las que te vas a desenvolver, como tu forma y estilo de vida. La verdad sí había escuchado de él, pero pues no sé la verdad de qué se trate, pero pues yo supongo que es que todos podemos ser como nosotros queramos, ¿no? Nuestros gustos. Creo que, como lo dice la pregunta, es el derecho a explorar diferentes intereses sin que nadie te presione ni te quiera imponer algo, sino tú autodeterminarte y pues tú decidir quién eres, qué es lo que te gusta, qué quieres escuchar, qué te gusta ver, qué te gusta hacer, qué te gusta consumir, ¿no? O sea, pues sí, quién eres en todo el sentido de esa oración. El libre desarrollo de la personalidad es parte de los derechos humanos e implica que una persona pueda decidir sobre su proyecto de vida, por ejemplo, o sobre qué sustancias psicoactivas quiere usar y cuáles no. Síguenos en Instagram, Facebook y Twitter como Derecho a Debate. Estamos de regreso en Radio UNAM, en Derecho a Debate. Los invitamos a que nos sigan en las redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter. Estamos como Derecho a Debate.
el día de hoy. ¿Quiénes son nuestros invitados? Carolina, que nos acompaña el día de hoy en la locución, quien es estudiante de la Facultad de Derecho en segundo semestre. Hola, bueno, hoy tenemos el placer de contar con la presencia del licenciado Porfirio Andrés Hernández, analista en el Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Porfirio, un placer, quien hace un par de años lo conocí en las aulas, estudiante inquieto, estudiante participativo. Me da enorme gusto que estés el día de hoy con nosotros aquí en Derecho al Debate. Muchas gracias, maestro. Muy contento de estar en el programa y sobre todo para platicar de un tema muy interesante. Gracias, Porfirio. ¿Y quién es nuestro otro invitado, Carolina? También contamos con la presencia del licenciado Balam Salas Monroy, abogado de la Dirección General de Derechos Humanos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Muchas gracias, Diego, por la invitación y pues muy contento de estar en este programa tan interesante y pues hola a todos y todas los radioescuchas. Muchas gracias, Balam, quien también para mí es un enorme privilegio el día de hoy estar en este programa, sobre todo por los 3 jóvenes que me acompañan, 4, porque bueno, pues también está la parte de la coordinación del programa. 5 alumnos tenemos en este programa y la verdad de distintas generaciones, que bueno, pues el día de hoy tanto Balam y Porfirio, que ya son de mayor cantidad de años, que tuve el enorme gusto de tenerlos en las aulas y que el día de hoy verlos y reconocerlos como profesionistas, como abogados, egresados de esta facultad y realizando diversas actividades, y desde luego también acompañados de Renata, que coordina el programa, de Alexis Martínez, que también es estudiante también de algunas generaciones allá, y Carolina, que actualmente tengo el gusto, como había mencionado anteriormente, de estar en las aulas. Es decir, al profesor lo que más lo puede enorgullecer es ver jóvenes exitosos, estudiantes exitosos, y el día de hoy por eso estamos de fiesta en Derecho a Debate. Hablar sobre el libre desarrollo de la personalidad creo que es uno de los conceptos más utilizados y además que tiene una profundidad desde empezar a ver el derecho desde otras perspectivas. Porfirio, ¿qué es esto del libre desarrollo de la persona? Bueno, tal como lo mencionaba Carolina, el libre desarrollo de la personalidad es un derecho que nace principalmente en el contexto europeo y tiene como fundamento la dignidad humana, así como la autonomía personal. Y es muy importante platicar sobre el libre desarrollo de la personalidad porque, tal como lo mencionaba usted, ha tenido un importante desarrollo a través de las decisiones de los tribunales constitucionales, tal es el caso mexicano, y su importancia radica no solo porque protege la dignidad de las personas, sino también porque reconoce a su vez derechos específicos, ¿no? Más adelante podremos platicar de esos derechos, como el derecho a decidir de las mujeres y de personas gestantes, o derecho a tatuarse, incluso por ahí hay un caso en la Corte, pero digamos de manera general el libre desarrollo de la personalidad protege la dignidad, pero en específico también el proyecto de vida que cada uno tiene respecto de sí mismo, ¿no? Es decir, yo tengo un plan de vida y este derecho va a proteger aquellas conductas necesarias para poder desarrollar este plan o proyecto de vida de manera general. De manera general, ¿algo que quieras adelantar o algo que quieras complementar? Balam Salas, que nos acompaña el día de hoy en el programa. Pues sí, igual como comentaba Porfirio, pues solo comentar pues que también en México pues es un derecho fundamental, no está previsto en la Constitución, ha sido una creación jurisprudencial de la propia Corte en donde pues ha desarrollado en cuanto a todo el significado, los límites y alcances mediante toda la interpretación y la argumentación pues en diferentes resoluciones, siendo pues la primera de ellas el amparo directo 6-2008, que fue el primero donde la Corte empezó a utilizar este tema, que es respecto a la identidad de género, y pues a partir de ahí se ha utilizado como una doctrina ya consolidada y pues se ha utilizado en muchísimos asuntos de la Corte y pues en otros de tribunales, y pues a lo mejor en palabras un poco más amenas,
recuperando la idea de Porfirio, es también pues la libertad, como decía, que tiene cada persona pues de determinar pues todos los aspectos personales sobre su vida, ¿no? También la Corte pues ha sostenido que la dignidad humana pues es el centro del núcleo de este derecho y pues comprende un sinnúmero de libertades que pues que la persona elija de forma libre el vivir su vida, ¿no? Pues hasta ahí. Hasta ahí. Hablabas de un amparo, platícanos de este amparo que ponías como ejemplo y donde surge, o sea, para quienes nos están escuchando, bueno, que es esta figura del amparo, en términos generales, porque hoy no vamos a hablar de eso, pero un poco para que quienes nos están escuchando sepan de qué trató y por qué es importante. Pues el primer antecedente que tenemos del libre desarrollo de la personalidad es en el amparo directo 6-2008, en el cual pues una persona que había cambiado de condición sexogenérica había ido al sistema de administración tributaria a cambiar pues toda la parte administrativa de su nueva acta de nacimiento, y pues en esta cuestión pues el SAT le negó realizar esta nueva cambio de identidad, ¿no? Aquí la Corte determinó que el derecho al libre desarrollo de la personalidad comprende, entre otras libertades, la libertad en que las personas deseen poder vivir el proyecto de vida que desean, y solo las personas pueden decidirlo de forma autónoma, sin intromisión del Estado, ¿no? En relación a la identidad sexogenérica, pues también se ha determinado o determinó en este amparo pues que era importante el reconocimiento de la identidad de género, lo que conlleva a cada persona de manifestar cómo se identifica, sea hombre o mujer, y lo cual lo mismo retomó en el amparo directo 1317-2017, casi 10 años después. Porfirio, ¿algún ejemplo que nos quieras poner adicional a que nos pone Balam? Y desde luego después le cedería el micrófono a Carolina, pero que nos platiques algunos otros ejemplos en donde podríamos identificar este concepto del libre desarrollo de la personalidad, sobre todo para quienes nos escuchen y digan, bueno, está interesante, pero ¿cómo me afecta, cómo me involucra a mí y qué casos podrían ser de interés de quienes están en este momento escuchando en 96.1 FM? Claro, creo que la sentencia que más ha desarrollado este tema es el relativo al uso lúdico de la marihuana. Es el amparo de revisión 237-2014. Este asunto, en ese asunto la Suprema Corte analiza la constitucionalidad de las prohibiciones respecto al uso lúdico de la marihuana en la Ley General de Salud. Es muy interesante esta sentencia porque retoma muchísimas de las características que ya hemos comentado al principio de este programa, y una de ellas es precisamente que se le define como un derecho residual. Eso es muy importante porque, digamos, si el día de hoy me quisiera dedicar a trabajar en un restaurante, bueno, pues esa conducta estaría protegida por la libertad de trabajo. Si quisiera hacer un documento sobre el presidente de la República, una opinión, estaría protegido por la libertad de expresión. Sin embargo, hay algunas conductas que no entran en estas libertades específicas, como puede ser, ya lo mencionábamos, el uso lúdico de la marihuana, la posibilidad de divorciarse sin causa justificada, el derecho a decidir de las mujeres y de las personas gestantes, que es muy reciente también esa sentencia. Ya lo mencionábamos, el tema de los tatuajes, maternidad subrogada también es un tema que se ha ido desarrollando a través del libre desarrollo de la personalidad. Y precisamente se le conoce como un derecho residual porque esas conductas no están protegidas por una libertad específica, entonces encuentran protección en este desarrollo, libre desarrollo de la personalidad. Entonces, básicamente estos son algunos casos que la Suprema Corte ha ido desarrollando y que ha ido modificando potencialmente. Y bueno, creo que hay un caso que casi no se menciona mucho. Creo que la sentencia de marihuana es como el más popular, por así decirlo. Pero también en materia de matrimonio igualitario, el libre desarrollo de la personalidad ha tenido un papel importante para robustecer la argumentación y la justificación de por qué el matrimonio igualitario es constitucional. Carolina Cárdenas, que nos acompaña el día de hoy en la conducción, los micrófonos son tuyos.
Bueno, la siguiente pregunta sería para el licenciado Balam. ¿Desde qué momento existe este libre desarrollo de la personalidad en México? Pues en México, pues prácticamente desde, como comentaba, no existe, no está expreso en la Constitución. Hay una parte respecto en la Constitución que habla sobre delitos que restringan el libre desarrollo de la personalidad, pero no abunda más, ¿no? Tal cual ha sido la propia Corte mediante el activismo judicial que ha previsto este derecho y lo ha ido desarrollando y pues puesto los límites y todos los alcances, y pues podríamos establecer que desde el amparo directo 6-2008, 2009-2010 en años es donde se ha ido ya perfeccionando este derecho, ¿no? Y a partir de ahí pues todas las sentencias que hace un momento Porfirio comentó son las que también han ido puliendo este derecho. Prácticamente pues ha sido la propia Corte quien ha realizado y quien ha previsto este derecho, y aunque hay algunos proyectos de ley que se han discutido en algunos momentos tanto en el Poder Legislativo respecto a incorporar ya el libre desarrollo de la personalidad como un derecho fundamental o un derecho humano, pues hasta el momento no se ha llevado a cabo. Entonces podremos decir que el primer antecedente que tenemos es el amparo directo 6-2008, en el que se resolvió en el 2009. Carolina Cárdenas, adelante. ¿Desde qué momento tiene la persona ese derecho al libre desarrollo de la personalidad? ¿En qué momento uno podría decir que tiene ese derecho? Pues prácticamente el libre desarrollo de la personalidad pues es como a mi punto de vista, yo lo podría interpretar así, desde que la persona pues tiene esta concepción, ¿no? Se ha discutido mucho, o sea, se ha resuelto mucho sobre si los niños, niñas y adolescentes pudieran tener el libre desarrollo de la personalidad, y pues claro que lo tienen, ¿no? Tan es así que ya la misma Corte se ha pronunciado respecto al cambio sexogenérico de adolescentes. Entonces podríamos decir que desde la adolescencia e incluso la niñez se va cada uno de nosotros y nosotras va tomando las propias decisiones de su vida, va encaminando las decisiones que quieran realizar, porque al final el libre desarrollo de la personalidad lo debemos entender también como la libertad prácticamente de todo lo que nuestro proyecto de vida conlleva, ¿no? Desde lo que queremos estudiar, lo que queremos trabajar, si queremos casarnos, no queremos casarnos, si queremos, como bien comentaron hace rato, tener tatuajes, no tener tatuajes, incluso pues el uso lúdico de la marihuana. Entonces esto se va viendo desde que uno pues es niño, niña, adolescente, y posteriormente pues ya conforme uno va creciendo pues va tomando esas propias decisiones en su vida y vamos ejerciendo el derecho al libre desarrollo de la personalidad. Gracias. Porfirio, generalmente hablamos de que los derechos no son absolutos, o sea, los derechos tienen límites, y quizá estos límites pues son de diversos aspectos. Desde un límite a un derecho puede surgir por otro, los temas de ponderación que existen en estos reales. ¿Cuál sería el límite del libre desarrollo de la personalidad? Porque aquí nos ponían el ejemplo del uso lúdico de la marihuana. O sea, ¿hasta qué punto podríamos decir o determinar cuál es el límite del libre desarrollo de la personalidad? ¿O consideras que es un derecho absoluto? Bueno, no es un derecho absoluto, y es una excelente pregunta porque este derecho en particular tiene una problemática muy importante. Como lo mencionaba, es un derecho residual. Entonces, son tantas las conductas que pueden entrar en la protección de este derecho, que es importante delimitar cuándo una conducta realmente está protegida por este derecho y cuándo no. De hecho, es un debate académico sobre todo, pero también en la judicatura, sobre qué conductas sí están protegidas y cuáles no, y se han desarrollado dos principales modelos. El Tribunal Constitucional de Estados Unidos ha desarrollado un modelo en el cual realmente una conducta tiene que estar relacionado fuertemente con el libre desarrollo de la personalidad para que el tribunal entre a analizar si realmente esa conducta está protegida o no. En tanto que otros tribunales, como el Constitucional alemán, pues han desarrollado que básicamente requiere que la conducta que se considera que protege el libre desarrollo de la personalidad,
pues tiene una relación, aunque sea mínima, para poder entrar al estudio. Para ejemplificar esto, hay un ejemplo muy claro que es el dar de comer pan a palomas en el parque, por ejemplo, ¿no? Entonces, para una persona dar de comer pan a las palomas en el parque puede implicar un impacto en su proyecto de vida o en su plan de vida, ¿no? Para otras personas no. Sin embargo, imaginemos que un Estado impone la prohibición de esta conducta. Entonces, ahí es cuando se activan estos dos modelos. Es decir, el Tribunal Constitucional estadounidense te diría, pues realmente no puedo analizar este caso porque pues no tiene tanta relevancia como sí lo tiene, por ejemplo, el uso lúdico de la marihuana, ¿no? Por ejemplo. O el Tribunal Constitucional alemán te podría decir que pues sí puede entrar a analizar este caso, básicamente porque sí incide en el proyecto de vida de la persona. Entonces, retomando estos puntos, el libre desarrollo de la personalidad encuentra límites en principios constitucionales como la moral pública, la salud, pero también en derechos de terceros. Por ejemplo, el uso lúdico de la marihuana, por ejemplo, pues está el derecho a la salud de las personas, ¿no? O incluso la seguridad es algo que se alega en la sentencia. Pero, digamos, relacionando estos dos temas, el libre desarrollo de la personalidad su contenido no se puede determinar de manera general. Digamos, estos límites o su contenido no se puede decir, esto sí entra o este no, sino que, tal como lo decía Balam, esto se va formando a golpe de sentencias, a golpe de jurisprudencia. Y es ahí, incluso la sentencia de la marihuana dice una frase que me gusta mucho, que es: el contorno del derecho al libre desarrollo de la personalidad se va delineando jurisprudencialmente, ¿no? Entonces es caso por caso. Bueno, mi siguiente pregunta sería para el licenciado Balam. ¿De qué forma se vio afectado el derecho al libre desarrollo de la personalidad durante la pandemia? Durante la pandemia, pues sí hubo una restricción o de ciertos derechos, no hubo un estado de excepción tal cual. Sin embargo, al quedarnos pues todos en nuestras casas, pues podríamos decir que ahí no hubo un tal cual, una violación al libre desarrollo de la personalidad. A lo mejor podríamos ir a cuestiones muy específicas respecto a como comentaba Porfirio, de una sentencia de respecto de causales de matrimonio, respecto a que pues el Estado no puede determinar si una persona puede seguir casada o no. Recordemos que durante la pandemia pues también hubo muchísimos casos de violencia familiar y contra las mujeres, y hubo también un alta de divorcios, ¿no? Y por la misma pandemia, pues todos los juzgados pues fueron cerrados durante algún tiempo y posteriormente pues fueron abriendo poco a poco. En este caso, no podríamos pues permitir que una persona siga casada, ¿no? A lo mejor el caso de la Ciudad de México no es así porque no hay causales de divorcio, pero en los estados donde sí hay causales de divorcio, que hubo una cuestión muy específica de violencia y que no podrían ejercer pues la libertad de divorciarse por esta causal y por esas causales y los juzgados cerrados, pues ahí podríamos vislumbrar a lo mejor alguna violación al derecho al libre desarrollo de la personalidad, tal cual. Es el único ejemplo que se me ocurre, ya que pues durante la pandemia, pues aunque estábamos en nuestras casas, pues teníamos también la libertad pues de seguir trabajando, seguir estudiando, incluso pues las personas que usan el uso lúdico de la marihuana podrían seguir utilizándola. Entonces es la única pues cuestión que se me podía ocurrir respecto a lo mejor a una restricción del libre desarrollo de la personalidad. Podríamos decir también respecto a las libertades de circulación o libertades que se restringieron un poco respecto en la pandemia. Sin embargo, pues el libre desarrollo de la personalidad pues va un poco más allá, ¿no? Es garantizar pues todo lo que nosotros decidimos con nuestro proyecto de vida, ¿no? A lo mejor durante la pandemia pues hubo ciertas restricciones a libertad de circulación, sin embargo una cuestión de salud pública que estaba pues debidamente fundada y motivada. Entonces pues lo que podría decir que se me ocurre en este momento respecto a la pandemia. Adelante, Carolina Cárdenas, para continuar con esta entrevista.
Mi siguiente pregunta sería para el licenciado Andrés. Los grupos en situación de vulnerabilidad se ven más afectados en la omisión de este derecho. ¿Cuál es el caso que más le ha impactado a usted? Creo que el tema de derecho a decidir de las mujeres y personas gestantes, que pues es relativamente reciente, pues es un caso muy interesante porque hay un desarrollo muy importante sobre el libre desarrollo de la personalidad que conecta con otros derechos como el derecho a la igualdad y no discriminación, el derecho a la salud, el derecho a la dignidad, también el derecho a la libertad reproductiva. Y es muy interesante porque en esta sentencia la Corte dice lo siguiente: las mujeres y las personas gestantes tienen la libertad de elegir su proyecto de vida y dentro de esas libertades pues se encuentra el decidir tener hijos o no. Y por lo tanto, cuando un código penal pues sanciona esta conducta, pues realmente está interviniendo en una esfera íntima, en una esfera personal que no le corresponde precisamente interferir. Y en materia de aborto, pues es precisamente, se hace más tangible esa violación a los derechos humanos, porque pues pensemos, ¿no? O sea, hay una desigualdad estructural en materia de género en contra de las mujeres. Y el aborto es un reflejo muy claro de este tema. Entonces, el libre desarrollo de la personalidad puede funcionar como un argumento que puede equilibrar el piso tan desigual que existe, ¿no? Entonces, el libre desarrollo de la personalidad pues viene a configurar estos elementos. Y también mencionaría el caso de tatuajes, que es... por ejemplo, digamos, para dimensionarlo, se trata de un hombre que va a trabajar, pero en esta empresa la mayoría de las personas eran judías, de un símbolo nazi en el cuello. Se le pide que lo tape, ¿no? Él se resiste, lo despiden, llega el asunto a la Suprema Corte y la Suprema Corte decide que el libre desarrollo de la personalidad protege esta posibilidad de tener tatuajes. Sin embargo, también existe el derecho a la igualdad y no discriminación de estas personas, ¿no? Entonces, ahí hace una ponderación y dice, sí tienes derecho a estos tatuajes, pero ten en cuenta que realmente pues existe ahí un acto de discriminación que no puede ser tolerada en un Estado democrático, ¿no? Entonces, me parece que también este sería un gran ejemplo en cómo el libre desarrollo de la personalidad viene a proteger en este caso a grupos religiosos, pero en el primer ejemplo pues también en estos grupos en situación de vulnerabilidad. Interesante este caso que nos comentas. Y bueno, en ocasiones cuando hablamos del matrimonio escuchamos esta parte de prometo serte fiel y esta parte de hasta que la muerte nos separe, ¿no? Y se vuelve un tema en el cual, pues al final todos los días, el libre desarrollo de la personalidad es decidir con quién estamos todos los días. Todos los días es la decisión de compartir, de vivir. Hubo un asunto que llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el tema de la fidelidad, de una pareja de una persona que decide demandar por daño moral a su esposa al enterarse de que le había sido infiel por 7.5 millones de pesos. Y al final la Corte, en este tema de la libertad y de los derechos sexuales, pues resuelve que efectivamente la infidelidad, pues como tal, no habría un daño moral porque en un tema de ponderación están estos derechos sexuales y la decisión de estar con alguien, sí o no. ¿Qué piensan sobre esto? Quizá aprovecharía con Balán para preguntarle este asunto que también fue muy interesante, que llegó a la Corte. Tenían una hija y después se detectó, bueno, pues ahorita lo resumí mucho, pero es un caso muy interesante que cuando yo lo pongo en clase, pues genera esta disputa interna en los cuales dicen, bueno, ¿cómo es posible que no haya una sanción o algo, sea este daño moral o la fidelidad? O sea, todos estos conceptos con los que hemos crecido y que también nos van generando una deconstrucción y cómo el derecho va creciendo y nos va enseñando cosas nuevas.
Pues justamente aquí yo creo que es muy importante toda la jurisprudencia que ha realizado la Corte respecto al libre desarrollo de la personalidad. Pongámonos, por ejemplo, en las acciones de inconstitucionalidad o amparos directos que ha realizado respecto a al derecho a la disolución del vínculo matrimonial, respecto a que no se necesita ninguna prácticamente causal para que una persona pueda divorciarse, o sea, no se puede obligar a alguien a seguir con una persona. Sin embargo, en los casos también de derechos sexuales y reproductivos, pues también todas las personas tenemos los derechos prácticamente de poder decidir con quién estamos, ¿no? Con quién queremos, con quién no queremos estar, por lo cual es muy importante que este tipo de derechos pues siga tomando el curso, se siga realizando pues ese tipo de acciones. Sin embargo, a lo mejor en el caso muy específico que comentas, pues pues una causal de divorcio hace muchos años que era así, ¿no? Pues no la infidelidad, no la ¿cómo se llamaba esta causal? Se me olvidó. El adulterio. Justamente pues a raíz de diversas acciones que se han llevado a cabo por la Corte, incluso también por las acciones de inconstitucionalidad de la CNDH, pues se han ido disolviendo estas propias causales que obligan a las personas a no poderse divorciar sin ninguna causa justificada. Es por eso que aunque una persona quisiera demandar el daño moral por alguna infidelidad o por alguna otra causal, pues no podría, tendría que ser incluso inconstitucional y violatoria de derechos humanos, ya que pues como bien comentamos desde el principio y como lo hemos comentado a lo largo de la sesión, pues el derecho al libre desarrollo de la personalidad pues es un derecho fundamental, ¿no? Es la decisión que nosotros tenemos para poder hacer con nuestro proyecto de vida lo que queramos, obviamente con los límites que ya comentó Porfirio. Sin embargo, en este caso muy particular, creo que pues tiene que ir primero también la parte de incluso de criminalización que se le da a las mujeres muchas veces respecto a las decisiones que toman. Es por eso que también esta cuestión de demandar por daño moral pues sí es como inconstitucional, incluso no procede respecto, uno, la criminalización, dos, el libre desarrollo de la personalidad que tenemos todas y todos, y tres, respecto a que también la Corte se ha pronunciado en muchísimas ocasiones respecto al derecho a la disolución del vínculo matrimonial como derivado del libre desarrollo de la personalidad. Entonces, pues creo que es muy importante establecer o dejar en claro que pues un daño moral por esta cuestión no sería compatible y sería incluso pues violatoria de derechos humanos. Siguiente pregunta sería para el licenciado Andrés. ¿Qué relevancia tiene este derecho para encauzar los movimientos sociales que buscan la equidad y dignidad de las personas? Bueno, justo creo que esta pregunta está relacionada con el tema de grupos vulnerables. El tema del derecho a decidir es un gran ejemplo de ello, pero también me gustaría mencionar el caso de matrimonio igualitario, ¿no? La Suprema Corte inició reconociendo el matrimonio igualitario a través del derecho a la igualdad y no discriminación. Es decir, el razonamiento de la Corte era si las personas o las parejas heterosexuales tienen la posibilidad de casarse, ¿por qué las parejas homosexuales no? Y entonces hace un análisis de razonabilidad de esta diferencia, ¿no? Y pues al final concluye que esta diferencia no se sostiene, no está justificada, y declara el matrimonio igualitario como constitucional. Sin embargo, él va conociendo de otros asuntos y entonces añade al libre desarrollo de la personalidad como un derecho que viene a robustecer la justificación de la constitucionalidad del matrimonio igualitario. Es decir, la Suprema Corte dice lo siguiente: existe una igualdad entre las parejas homosexuales y heterosexuales, pero más allá de esa igualdad y la búsqueda de la no discriminación, cada persona tiene la libertad de decidir casarse o no casarse
y si tiene esa libertad, también tiene la posibilidad de elegir con quién casarse, ¿no? Entonces, el libre desarrollo de la personalidad viene a justificar en mayor medida la constitucionalidad del matrimonio igualitario, ¿no? Entonces dice, no solo porque no existe diferencia entre las parejas, sino simplemente porque todas las personas tienen la posibilidad de elegir con quién casarse. Entonces, este me parece que es un ejemplo muy interesante y que pocas veces se habla de él, porque es un desarrollo, digamos, el sentido de la Corte no cambió, sino que incluyó al libre desarrollo de la personalidad como un argumento más para justificar la constitucionalidad del matrimonio igualitario. Entonces, este es un ejemplo claro de cómo estos movimientos sociales pueden llevar a cabo una mejor argumentación para el reconocimiento de sus derechos. Interesante esto que menciona Porfirio, sobre todo en este reconocimiento de estos derechos humanos y la evolución que ha existido tanto en la sociedad, que es la que empuja muchas veces el reconocimiento de estos derechos humanos, pero también la labor que se realiza desde el Poder Judicial, incluso pensar en los últimos años, las últimas sentencias emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la cual pues se reconoce, se aboca mucho desde esta reforma del 2011 en los términos de derechos humanos y la importancia de los mismos. Carolina Cárdenas, adelante. Bueno, mi siguiente pregunta sería para el licenciado Balá. México, al ser uno de los países con una constitución progresista en derechos humanos, ¿qué acciones hemos ejercido para el fortalecimiento de este mismo como sociedad? Pues como sociedad creo que el libre desarrollo de la personalidad pues también se ha ido construyendo mediante una lucha histórica, pues también de los grupos en situación de vulnerabilidad y esfuerzos para documentar, investigar diversos actos también de discriminación y criminalización, pues respecto a de muchos grupos, ¿no? Por lo que yo creo que el siguiente paso que debemos hacer pues no es solo dejarlo en un concepto de papel, en un concepto que solo es utilizado por el Poder Judicial, sino también que esté ya reconocido como un derecho humano para todos y todos, y también que esto mismo pues se vislumbre o se reconozca también la lucha histórica que hay detrás también de este derecho, ¿no? Por la defensa de la autodeterminación de cada persona y pues la defensa del proyecto de vida de todos y todos. Obviamente desde el activismo judicial se ha hecho mucho, sin embargo también todas las personas y defensoras de derechos humanos y todos los grupos pues han hecho lo suyo, ¿no? En los últimos años pues no hemos visto que no solo el Poder Judicial ha reconocido este derecho, sino inclusive la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en sus recomendaciones pues ya ha establecido o ya interpreta este derecho como violación de derechos humanos. Incluso también el CONAPRED utiliza mucho el libre desarrollo de la personalidad dentro de sus resoluciones para cuando acredita actos de discriminación. Entonces yo creo que el siguiente paso es ya poder reconocer a nivel constitucional este derecho y que pues todos y todas podamos ir exigiendo que se hagan las reformas necesarias para poder ya llevar este derecho a una realidad y que ya sea pues ahora sí para todos y para todas de manera igual y sin discriminación. Mi siguiente pregunta sería para el licenciado Porfirio. ¿Qué papel ocupan los jóvenes juristas para nutrir este derecho que se ha tenido un poco olvidado, como ya mencionábamos anteriormente? Me parece que, por ejemplo, en el ámbito del derecho, es importante empezar a dialogar con los derechos, pero ya no solo desde el punto de vista de la legislación, sino a partir de la jurisprudencia, ¿no? Digamos, el mayor desarrollo de estos derechos se da en las sentencias, no solo de la Suprema Corte, sino también en los tribunales colegiados, pero también a nivel internacional, pues los tribunales constitucionales aportan un gran desarrollo al fortalecimiento de ese derecho. Y es importante que los jóvenes conozcamos sobre cuáles son estos avances, porque ello nos permite tener por ejemplo, a quienes nos dedicamos como al tema de derechos humanos,
pues nos permite tener una mayor argumentación o una mayor justificación al momento de hacer exigibles estos derechos. Por ejemplo, algo ahorita que Balam mencionaba el tema de la legislación, me parece que es algo súper importante porque es cierto que este derecho se ha ido consolidando de manera jurisprudencial, pero no todas las personas tienen acceso a promover, por ejemplo, un amparo y luego probablemente un recurso de revisión, y que llegue este asunto a un tribunal federal para que se le pueda reconocer derechos, ¿no? Entonces me parece que justo lo que decía Balam, el reconocimiento a través de la legislación permitiría que la protección de este derecho no dependa del recurso de amparo, por ejemplo, o es decir, no tener estos costos, no solo económicos, sino también estos recursos personales, en fin, para que las personas puedan ejercer sus derechos. Entonces me parece que los jóvenes podemos pensar de diferente forma a este derecho y cómo hacerlo accesible para todas las personas. Creo que eso sería una gran aportación por parte de todas las personas y en específico de las personas, de los jóvenes. Desde las universidades, ¿qué hacer, Balam? Desde las universidades por el tema, cada uno desde nuestra trinchera, ya hablan sobre los jóvenes, pero ¿cuál sería el papel de las universidades frente a este y otros derechos? Pues yo creo que el papel de las universidades pues también es poder hacer tanto la enseñanza del derecho al libre desarrollo de la personalidad, como ya lo hace con los derechos humanos. Sin embargo, pues también dar la promoción y la difusión mediante todas actividades para pues conocer, ¿no? Creo que es un derecho que es un poco explorado, a lo mejor ha sido muy explorado respecto a manera jurisprudencial, pero también pues no es tan conocido como bien conocía Porfirio, ¿no? Creo que también la labor de las universidades es poder dar la difusión y la promoción al libre desarrollo de la personalidad, enseñarle a los estudiantes que este derecho existe, que la labor como abogados y abogadas también es hacerlo exigible para todas las personas, y también pues realizar pues todas las acciones clínicas jurídicas, respecto a derechos humanos para poder enseñarle a los estudiantes respecto a este derecho también cómo ejercerlo en algún futuro, ¿no? Y poder tener todos los recursos disponibles para su pues acción. Porfirio, ya dieron algunos datos sobre la importancia de este derecho, sobre los temas pendientes. ¿Cuáles crees que consideras, además de los que han mencionado, las asignaturas pendientes para poder garantizar este derecho? Digo, ya a lo largo de las intervenciones se han dado muchas, pero quizá algunas que hayamos dejado en el aire. Por ejemplo, también, digamos, no solo conocer el contenido del derecho en sí, sino de los instrumentos que se tienen para poder hacer exigible este derecho. Y de nuevo, Balam dio en un punto muy importante que son, por ejemplo, las clínicas jurídicas o estas instituciones, asociaciones civiles, que buscan crear precedentes en tribunales federales para que estos precedentes se vuelvan obligatorios, ¿no? Entonces, por ejemplo, con la reforma judicial, anteriormente teníamos que esperar 5 sentencias. Por ejemplo, lo que ocurrió con marihuana, tuvimos que esperar 5 sentencias en el mismo sentido, sin ninguna en contra, en diferentes sesiones para reconocer este derecho. Pero hay que recordar que estas sentencias pues fueron promovidas por instituciones, asociaciones civiles que tienen estos recursos para poder promover y hacer exigibles estos derechos. Sin embargo, bueno, ahora, por ejemplo, con la reforma judicial, el tema del precedente y la Declaratoria General de Inconstitucionalidad, que hasta cierto punto era un tema ahí que solo en 2 ocasiones por ahí se había activado. Me parece que eso también, el conocer los diferentes recursos, los diferentes procedimientos que tenemos, y sobre todo también que estos procedimientos no lleguen hasta las últimas instancias, sino que, por ejemplo, los tribunales locales, a través del control de convencionalidad, pueden reconocer este derecho, ¿no? Es decir, hay herramientas posibles, también procesales, objetivas, que ahí están, solo es necesario articularlas y justo también, como decía Balam, que se conozcan para que podamos exigir de una mejor manera estos derechos. Bueno, mi siguiente pregunta sería para el licenciado Balam.
¿Cómo se realiza la ponderación de derechos frente al libre desarrollo de la personalidad? Pues en la ponderación de derechos también podemos la podemos observar, incluso voy a hacer referencia, no sé, a la opinión consultiva respecto a la identidad de género que realizó la Corte Interamericana que solicitó Costa Rica, en el cual establece, igual que la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pues mediante los artículos 7 y creo que es el 11.2, respecto al derecho a la privacidad y el derecho a la libertad y incluso el derecho al nombre, pues establece que todos los estados o el estado deben de respetar y garantizar a todas las personas también la posibilidad de registrar o de cambiar cualquier cuestión de su propia vida y o de su proyecto de vida, y también respecto a toda la cuestión de referencia al sexo o género, sin pues interferencia por parte de las autoridades pues públicas o por parte de terceros. Sin embargo, pues yo creo que se debe ponderar respecto también bajo el principio pro persona, respecto a qué es lo que más debe de tener en cuenta o más beneficiaría a la persona, y aquí hacer un ejercicio de ponderación tal cual de derechos, ¿no? Saber si el derecho al libre desarrollo de la personalidad pues puede ser más importante a un derecho respecto a la salud, ¿no? Tampoco podemos obligar a las personas a que lleven una salud estricta y bien, ¿no? O sea, tampoco se trata de que todas las personas pues sean santas, ¿no? Sin embargo, este tipo de ponderaciones pues tienen que hacerse, y lo que ha realizado la Corte en todas las sentencias, inclusive en la del uso lúdico de la marihuana, respecto a si la persona pues o las personas quieren realizar pues todas las actividades de uso lúdico, pues pueden hacerlas sin intromisión del Estado, obviamente con ya las limitaciones que se han comentado, y pues hacer este tipo de ejercicio en cada uno de los casos en particular, viendo también y reconociendo que el libre desarrollo de la personalidad y la protección del derecho también a la vida privada pues son los derechos máximos, y que guardan una estrecha relación con la autonomía de cada persona y con la identificación también de cada persona, y cómo nos autodeterminamos o cómo nos autogobernamos cada uno, o ya que somos pues cada uno dueños de nosotros y de nuestros propios actos, ¿no? Entonces el ejercicio de ponderación pues tiene que ir vislumbrando más acá respecto a la protección del proyecto de vida, a la protección de la autodeterminación de las personas, y pues dejando la balanza un poco respecto también a las acciones del Estado y el respeto del Estado de las decisiones que cada uno de nosotros tomamos como personas. Siguiente pregunta sería para el licenciado Porfirio. A lo largo del programa hemos recalcado la importancia del derecho al desarrollo de la personalidad, pero ¿por qué no se ha elevado a nuestro máximo ordenamiento, que es la Constitución, para darle una mayor protección y reconocimiento a este mismo? Me parece que una primer complejidad que encuentra el libre desarrollo de la personalidad para establecerse de forma por ejemplo, en nuestra Constitución, pues es primero que se encuentra de manera implícita ya en el artículo primero constitucional, porque al hablar de la dignidad, ¿no? Entonces, digamos que el primer argumento por el cual no se ha establecido de manera explícita es porque pues ya se encuentra de manera implícita. Lo segundo es los problemas que puede alcanzar los límites de este derecho. También ese sería un buen punto por el cual no se ha querido elevar a rango constitucional, por lo menos. También porque por el diálogo en materia de derechos humanos a nivel convencional, me parece que ese es un argumento que he escuchado para no reconocer este derecho. Sin embargo, me parece que hay elementos a favor de su constitucionalización, que precisamente hace un rato lo mencionábamos, ¿no? Que permitan hacer exigible este derecho de una manera más sencilla, de una manera más clara, y sobre todo también para que las personas conozcan que tienen ese derecho. Digamos, a lo largo de este programa hemos mencionado varios casos donde se ha reconocido este derecho,
pero hay infinidad de conductas que al día de hoy no hemos determinado si realmente entran en la protección de este derecho o no. Y por lo tanto creo que incidiría muchísimo su reconocimiento en la protección de esa libertad. La última y nos vamos. Estamos en Facebook, Instagram, YouTube y Twitter como Derecho a Debate, y estamos en La Última y nos vamos aquí en Radio UNAM 96.1 FM. La última y nos vamos, Balam. Pues muchas gracias nuevamente por la invitación, y pues ya pues recalcando, ¿no? Cerrando, pues ya haciendo un poco de recapitulado, pues recordando pues que el derecho al libre desarrollo de la personalidad sienta pues la base en la dignidad, no está reconocido en la Constitución, ha sido mediante toda la jurisprudencia que se ha realizado pues la Corte. Es importante pues seguir realizando, difundiendo pues este derecho, que se conozcan todas las sentencias que se han emitido para que todas las personas o los estudiantes de derecho puedan pues conocerlo, ejercerlo, y pues también hacer la promoción y difusión para que toda la sociedad en general pues lo conozca, ¿no? Seguir haciendo pues todas las acciones que a lo mejor desde la academia, como este programa que es muy importante, que también pues va a llegar a muchas personas y que puedan entender el derecho al libre desarrollo de la personalidad, y que también esto pues pueda irse difundiendo poco a poco, ¿no? Como bien comentábamos, pues el derecho al libre desarrollo de la personalidad pues un derecho pues prácticamente desconocido para la población, y este tipo de acciones que tú realizas pues es muy muy importante, ¿no? Poder conocer dar a conocer pues este derecho, ¿no? Y pues como bien decíamos, pues seguir reconociendo que este derecho pues también, aunque lo ha establecido la Corte, pues ha sido mediante la lucha de todas las personas que han sido pues discriminadas, criminalizadas, y que pertenecen a diversos grupos en situación de vulnerabilidad, y pues que también no lo dejemos en papel, sino buscar la forma o ver la forma en que ese derecho también se haga realidad para todos y para todas. Y pues muchas gracias por la invitación. Gracias, Balam, Salas. Porfirio, Andrés, la última y nos vamos. Pues espero que a las personas que nos están escuchando les haya interesado este tema. Y a manera de recomendación, y no es comercial, pero el Centro de Estudios Constitucionales ha estado publicando cuadernos de jurisprudencia, y lo que buscan estos cuadernos es mostrar lo que ha dicho la Corte justo sobre estos temas, pero de una manera accesible, es decir, no solo para las personas abogadas, sino para que toda la población pueda conocer, por ejemplo, derecho al agua, derecho a la identidad, en fin, porque al final, a lo mejor aquí utilizamos algunos argumentos técnicos de repente, algunos términos de la academia, pero al final es un derecho fundamental, y como derecho fundamental pues le pertenece a todas las personas, ¿no? Entonces el conocimiento pues es fundamental, y bueno, las personas que se quieran acercar, están estos cuadernos de jurisprudencia donde se da se da un breve recorrido sobre estas sentencias, y bueno, también ahí vienen recomendaciones de lecturas. Y pues nada, que este derecho afortunadamente ha tenido un gran desarrollo. Aún queda mucho por trabajar. Ya en el programa platicamos como no solo desde la judicatura, sino también desde la academia, desde el litigio estratégico, desde las clínicas. Entonces, pues nada, ojalá que también hayan quedado muchas dudas para que más adelante las podamos responder. Y muchas gracias, maestro Diego, por la invitación, y muchas gracias a todo el equipo del programa. Muchas gracias. Porfirio, la última nos vamos. Con lo que quieras hablar, Carolina. Bueno, muchas gracias. Quiero agradecerle a Diego y a ustedes por abrirme este espacio en este programa, tanto en sus casas y los radioescuchas. Y lo que yo me llevo de este programa es una gran importancia y el gran trabajo y compromiso que tenemos todos los jóvenes para seguir fomentando este derecho libre de desarrollo de la personalidad, para tomarlo como una base para garantizar la dignidad y la equidad de todos los seres humanos, y no solo de unos cuantos. Muchas gracias, Carolina. Bueno, yo les agradezco. Muchas gracias, Balam, por haber estado con nosotros. Te aprecio y te agradezco mucho tus intervenciones. Igualmente, mi querido Porfirio, ha estado con nosotros. Carolina, desde luego, para mí ha sido un programa muy especial por quienes están en esta pantalla. Desde luego,
Los invitamos también a que todos los miércoles estamos a las 7:30 de la mañana y a las 5 de la tarde en el canal 22, el canal cultural de México, en Cultura al Derecho, para que nos acompañen en los diversos temas que abordamos. Desde luego agradecemos a la Facultad de Derecho a Radio UNAM, en la coordinación de Renata Díaz Ponti, redacción y voz de las notas, Ana Salazar, asistencia Mari Carmen Granados, Elías Hurtado, Eder Cabrera y Alexis Martínez, control y difusión Sebastián Cruz, controles técnicos y producción Paco Ángeles. No olviden que nos escuchamos de ley todos los martes. Esto fue Derecho a Debate. Por hoy concluye la discusión, pero no se pierdan el próximo tema en Derecho a Debate. En la cultura de la legalidad participamos todos.